Muy buenas, estamos en el Club de los Poetas Muertos y tenemos como gran protagonista a Milagros Tapia Montesinos, que nos va a hablar hoy de la conciencia fonológica. Hay que decir de Milagros que es licenciada en Educación por la Universidad Católica de Arequipa, en Perú, diplomada de especialización en psicopedagogía, Universidad Ricardo Palma, Perú, el máster en aprendizajes tempranos, máster en intervención educativa y psicológica, Universidad de Navarra, España, máster en asesoramiento educativo familiar por la Universidad Complutense de Madrid, certificación en dislexia en dislexia evolutiva por la Universidad de Valencia, doctorado en educación por la Universidad de Navarra, en España, premio extraordinario de doctorado otorgado por la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra por la estancia postdoctoral en la Universidad de Salamanca, España, y actualmente trabaja en un colegio en Lima y en la Universidad de Plura, en la que da la asignatura de problemas de aprendizaje. Su blog os lo recomiendo, es muy bueno y se llama De la evidencia al aula, wordpress.com, que ahora nos contará un poquito que nos podemos encontrar en él. Milagros, darte las gracias por acompañarnos en el día de hoy en este humilde programa. Pues nada, muchísimas gracias Antonio por la invitación y nada, es un gusto compartir este espacio contigo. Eh, Hablando ya de ti un poco para que la gente te conozca un poquito más, me gustaría preguntarte qué te llevó a querer ser doctora en educación. Bueno, en realidad pues no era un objetivo que tenía previsto, sino que luego de estudiar el máster en intervención educativa y psicológica en la Universidad de Navarra, me surge este interés por la investigación, por conocer pues más acerca de la educación y en concreto en conocer más acerca de la lectura. En ese momento, el que fue director de mi TFM fue precisamente Gerardo Aguado, quien también desde el inicio también como que me apoyaba para poder yo incursionar en este ámbito de la investigación. Y es así que pues inicio esa gran aventura del doctorado y sin duda creo que fue, ¿no? Que ha sido pues una decisión bastante importante y decisiva en mi vida porque de alguna manera creo que el doctorado, especialmente el doctorado bueno, en la Universidad de Navarra, es pues bastante exigente, además teniendo como directores tanto a Gerardo como a Juan Cruz Ripoll y sin duda pues te desarrolla muchas competencias, ¿no? Especialmente de la investigación, de la indagación, de la reflexión, de la búsqueda de la verdad, de, del conocimiento en sí mismo. Y lo importante siempre desde la evidencia científica, por supuesto. Sí, sí, eso sí, sin duda, ¿no? Teniendo además a estos dos directores, pues esa era la propuesta. Era todo lo que pues se ponga o, digamos, lo que yo pueda escribir en ese momento en la tesis. Obviamente tenía que ser desde el punto de vista de la evidencia y sí, por supuesto que en el camino también descubrí muchas cosas que pues sin duda yo también lo venía como poniendo en práctica y que no tenía mayor evidencia y que ibas descubriendo prácticas que por otro lado pues a lo mejor no eran muy conocidas en el ámbito ya desde la práctica educativa, pero que tenían mucho respaldo científico y por el otro lado
metodologías, distintos, ¿no? Estrategias que pues uno las aplicaba y que uno veía que también tus colegas las aplicaban y que te das cuenta que no tenía ningún respaldo científico y que prácticamente pues uno estaba como perdiendo el tiempo. Entonces es como esto te despierta pues mucho el interés por seguir investigando y por, digamos, de alguna manera aportar a la educación. Sí, pero bueno, aunque haya conocimientos que fueran erróneos, pero siempre se puede sacar una parte positiva de ahí, ¿ya ves? Sí, sí, bueno, de alguna manera te lleva también a como a comparar, ¿no? Está Claro. la teoría, la práctica y realmente verificas, ¿no? Es verdad que si no has estado en la práctica es un poco difícil. Entonces sí que también es bastante, fue bastante enriquecedor que yo hice el doctorado después de haber también tenido algunos años ya en aula, en la práctica. Entonces sí, eso te enriquece pues mucho más. Ah, eh, luego mm, nació tu blog de la evidencia al aula, del cual recomiendo a la gente, pero exactamente cuándo nació. Bueno, el blog nació precisamente por este interés. O sea, una vez que termino el doctorado y que acabo con esa fase tan bonita, pues obviamente hay que continuar leyendo y continuar escribiendo, ¿no? Porque, vamos, la ciencia, el conocimiento es como bastante, pues el día a día, ¿no? Sobre educación se investiga mucho, sobre lectura se investiga mucho, y entonces ahí nace el interés de, primero, como un interés como propio de cómo yo, mm, digamos, buscar una forma de seguir leyendo, manteniéndome actualizada, pero también de seguir escribiendo, que también es otra habilidad importante en la que uno como transfiere, ¿no? Todo lo que tú vas leyendo y lo puedes como transferir, comunicar. Y es así que empiezo con ese fin, más bien como propio mío, ¿no? Pero de ahí poco a poco se fue como conociendo, ¿no? El blog se fue haciendo como más conocido y ahí me doy cuenta que de verdad que existe pues mucho interés por parte de todos los profesionales que están en el ámbito educativo por conocer más acerca de lo que los estudios que se hacen en educación, pero a la vez explicárselos de una forma muy accesible a todos los maestros, porque es verdad que los artículos que uno encuentra sobre educación, sobre lectura, en fin, sobre distintos ámbitos, está escrito en un lenguaje bastante académico. Y generalmente, claro, no está escrito para el profesorado, para un maestro de aula, ¿no? Está escrito para otros académicos. Hay muchos términos estadísticos y el profesor, el maestro del aula, es que no fue tampoco preparado para eso, ¿no? Para, digamos, distinguir esa rigurosidad de un artículo. Y es así que, pues ese fue también, ¿no? Convirtiéndose ya en uno de mis objetivos. ¿Cómo yo puedo trasladar este artículo en algo mucho más accesible a los maestros, al maestro de aula, al PT, al AL, que le pueda resultar útil? Y es así que voy como trasladando pues la teoría a la práctica y es por eso que de algún modo lo llamo al blog de la evidencia al aula, ¿no? En ese momento que fue, pues yo creo que el 2018 o algo así, se hablaba pero poco sobre sobre la evidencia en la educación, ¿no? Sobre la educación respaldada por la evidencia, por la investigación. Sí recuerdo muchísimo, por supuesto, el blog de Juan Cruz y otros blogs que también hacían este tipo de divulgación. Y ahí es como que me resultó pues bastante interesante también y bastante útil
y creo yo que ha ido como creciendo de una forma tampoco que no me lo esperaba. Sí, sí. La verdad es que sí te iba a decir que efectivamente iba a eso, precisamente. Eh, y entonces, concretamente, ¿qué nos podemos encontrar en el blog? Sí, bueno, en el blog, ¿qué nos podemos? Yo lo que intento poner son como eso, artículos, ¿no? De alguna manera que creo que puedan resultar interesantes para los maestros, para los logopedas, o en general para el ámbito, para todos los profesionales que están en la educación. En principio, mi foco de interés era artículos o relacionados con la lectura, pero también he ido como introduciendo, presentando otros temas, como por ejemplo, qué es la práctica basada en educación, qué es la educación basada en evidencias, pero principalmente está centrado en todo lo que es la lectura, el aprendizaje de la lectura, las dificultades, todas las habilidades que engloban la comprensión lectora. Entonces está más o menos por ahí focalizado. Eh, y bueno, mm, ¿de qué manera ha afectado la pandemia al lenguaje de los niños, en tu opinión? Sí, bueno, yo creo que la pandemia ha afectado en mayor o menor medida a los niños, dependiendo muchas veces del lugar, ¿no? Del país, de la edad de los niños y de las condiciones socioeconómicas, culturales de la familia de ese niño. Entonces, yo creo que tampoco a todos los niños les afectó de la misma manera, pero bueno, de que les afectó, sí, en distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito pues, lingüístico, en el ámbito social, en el ámbito emocional, incluso en el ámbito motriz. Entonces sí que te puedo decir que sí afectó especialmente a aquellos niños en los que estuvieron pues mucho tiempo haciendo clases no como virtuales o que estaban en contextos desfavorecidos o que en casa pues no tenían a los padres al lado que pudieran darle a ese niño, proporcionarle distintas formas para estimular su lenguaje oral. Sí se ha visto que ha habido un retraso en el lenguaje en los niños. También, pues, niños que a lo mejor pues estaban en primero de primaria y pasaron a esta educación virtual, pues probablemente también ha afectado la escritura de los niños, ¿no? Por ejemplo, y esto, como digo, depende mucho de en qué país estemos hablando, pero sí Claro. tenemos, ¿no? Datos de que sin duda sí ha afectado el lenguaje en el niño, ¿no? Sobre todo en los niños también en situaciones que, que tenían alguna condición especial, ¿no? Niños con ya que tenían, por ejemplo, una dislexia, niños que estaban dentro del espectro del autismo, pues a este tipo de niños sí que les afectó, pues es mucho más porque a lo mejor se interrumpieron los tratamientos que venían recibiendo o por distintos, ¿no? Situaciones que se tuvieron que interrumpir. Efectivamente. Y hablando concretamente eh, del tema que nos ocupa hoy, ¿nos podrías decir qué es la conciencia fonológica y la relación que tiene con el aprendizaje de la lectura? Sí, bueno, a ver, hay distintas, digamos, formas de explicar qué es la conciencia fonológica. Entonces, hay una definición como bastante común, ¿no? Que nos dice que la conciencia fonológica, pues, es ese conjunto de habilidades que te permiten identificar, o que te permiten hacer como operaciones con los sonidos que forman las palabras, ¿no? Entonces,
Yo creo que también la conciencia fonológica le permite entender al niño que, ¿no? que se va a aproximar al aprendizaje del lenguaje escrito, es decir, a la lectura y a la escritura, le va a permitir entender el principio alfabético, es decir, le va a permitir darse cuenta que hay una letra, que a cada una de estas letras están representadas por unos sonidos. Y eso lo que también le va a favorecer es que pueda como decodificar, que pueda decodificar distintos tipos de palabras, sean palabras familiares o sean palabras o sean pseudopalabras. Entonces, diríamos que nosotros pues los hispanohablantes generalmente nos centramos en las sílabas y en los fonemas, pero por ejemplo, los angloparlantes, ¿no? Dan más bien como mucha importancia a los componentes de las sílabas, ¿no? Y bueno, además, también es verdad que la conciencia fonológica, aunque se habla mucho, ¿no? Felizmente ya en el ámbito educativo, en la práctica, en las aulas, sobre la conciencia fonológica, muchas veces yo veo que no está como bien entendida, ¿no? Entonces, se dice que se hacen pues conciencia fonológica, pero a veces no necesariamente. Entonces, ahí hay que tener claro realmente qué es la conciencia fonológica y lo que decía, ¿no? Es esas habilidades que te permiten identificar operaciones, hacer operaciones con estos sonidos, ¿no? Sonidos que forman las palabras. Y, y estas, digamos, la conciencia fonológica además es como parte de un conjunto de habilidades que te permiten procesar el habla. Y estas habilidades reciben el nombre de habilidades fonológicas. Y estas habilidades fonológicas, pues, por ejemplo, ¿qué habilidades fonológicas pues, podemos encontrar? Pues, por ejemplo, la memoria fonológica, la memoria de trabajo verbal, la conciencia léxica, la velocidad de denominación o la recuperación léxica, ¿no? Entonces sí que es un predictor importante del aprendizaje de la lectura, aunque también pues hay estudios ahora que nos dicen que no, o sea, también es verdad que, pues si bien es cierto, la conciencia fonológica es importante para el aprendizaje de la lectura, sobre todo en aquellos niños que están en riesgo de tener una dificultad en este aprendizaje. Porque por otro lado, también te puedes encontrar niños que no se les ha enseñado explícitamente tareas de conciencia fonológica y aprenden a leer. Entonces, no es que si es que no ha tenido conciencia fonológica, pues no va a aprender a leer, pues eso va a depender también de cada niño, ¿no? Y ahora hay estudios que te dicen eso y que están como en bastante, pues hay mucho debate al respecto, pero sí que es, diríamos, es muy importante y es una habilidad muy necesaria para los niños que están en riesgo de aprender a leer. Y por supuesto que en riesgo de tener un aprendizaje en la lectura. Pero por supuesto eso quiere decir que no es necesaria, no, que sí es necesaria para todos, ¿no? Al final se van a beneficiar todos, pero aún más para aquellos niños en riesgo. Entonces ha estado hablando de la comparativa y, y no, qué reflexión nos tendrías que hacer, Milagro. Sí, bueno, yo creo que ahí también es importante y me voy a detener un poquito en el tema de las habilidades fonológicas. Entonces, cuando hablamos de habilidades fonológicas, también, como decía, nos referimos a la memoria fonológica. ¿Y qué es esa memoria fonológica? Pues es esa capacidad de yo poder recordar a corto plazo los sonidos del habla, ¿no? Incluso recordar palabras que no tienen pues ningún sentido, es decir, pseudopalabras. Por ejemplo, ¿no? Una persona con una buena memoria fonológica
puede escuchar y puede repetir palabras largas, inventadas, complejas, como por ejemplo, no sé, aristrimendo. Entonces, y yo le pido que repita, pues se repite, si repite adecuadamente, me diría que tiene como esta habilidad, ¿no? De memoria fonológica. Y luego también tenemos la memoria de trabajo verbal. Entonces, la memoria de trabajo verbal está como muy relacionado con la memoria fonológica. Es, diríamos, como un almacén que forma parte precisamente de esta memoria de trabajo, donde pues más bien se conserva esta información, pero yo voy como realizando operaciones con esta información, ¿no? Por ejemplo, no sé, Antonio, si yo te pido que recuerdes, por ejemplo, las palabras ambulancia, balón, estrella, lápiz y montaña. Entonces, seguramente me las vas a poder repetir. Pero si yo te pido, por ejemplo, que identifiques cuál de ellas es una palabra aguda, pues probablemente tu atención se va a desviar un poquito. Entonces, ahí es donde, claro, prestamos atención a este tipo de información, ¿no? Las almaceno, pero tengo que manipular esta información mientras estoy realizando estas operaciones, ¿no? Y esto es como esta memoria de trabajo verbal. Y luego, por ejemplo, también tenemos la velocidad de denominación o la velocidad de nombrado, ¿no? Que está esta habilidad donde lo que implica es nombrar rápidamente distintos estímulos, pero que resulten como muy conocidos. Y por lo general, pues al niño se le pide que nombre eso, estímulos familiares que tienen que estar como colocados en series, que pueden ser colores, letras frecuentes, números, figuras como muy familiares, ¿no? Y lo que hacemos es como calcular, ¿no? Calcular el número que transcurre desde que presentamos estos elementos, ¿no? Y cuánto tarda, digamos, la persona en nombrar o el niño en nombrar todos estos elementos, ¿no? Y luego otra parte de las habilidades fonológicas, por ejemplo, está la recuperación léxica, que trata eso de esta habilidad de recuperar información verbal de nuestra memoria, ¿no? Que pueden ser nombres, pueden ser personas, lugares, o puede ser incluso, pues, días de la semana, ¿no? Entonces, todas estas habilidades fonológicas que he mencionado, ¿no? Que es memoria fonológica, memoria de trabajo verbal, velocidad de denominación, recuperación léxica, estas están como muy relacionadas con el aprendizaje de la lectura, pero están principalmente, ¿cuáles son las que están más relacionadas? Pues la velocidad de denominación y precisamente la conciencia fonológica, ¿no? Estas dos. Y de la velocidad de denominación parece ser que el nombrar rápidamente letras y dígitos es la que está más relacionada con la lectura que la de nombrar objetos y colores, ¿no? Entonces sí es importante, digamos, distinguir, ¿no? Esto de conciencia fonológica de habilidades fonológicas. Eh, ¿Cuántos tipos de conciencia fonológica existen? Bueno, digamos que al hablar de conciencia fonológica podríamos hablar como de niveles, ¿no? De niveles de conciencia fonológica y podríamos distinguir principalmente en español, hablamos de la conciencia léxica, de la conciencia silábica y de la conciencia fonémica. Entonces, esta conciencia léxica pues es esta manipulación mental, pero de las palabras, ¿no? Manipulación mental de las palabras. Es decir, por ejemplo, si yo le digo al niño, ¿cuántas palabras hay en la frase, mi madre está feliz? ¿No? Entonces lo que tiene que hacer es eso, precisamente tener conciencia de la unidad y qué es la unidad es la palabra, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de niveles de conciencia fonológica, estamos también hablando pues en relación a los tipos de unidad lingüística. ¿Y cuáles son estos tipos de unidad lingüística? Son palabra,
sílaba y fonema. Cuando hablamos de palabra, hablamos del nivel de conciencia léxica. Y eso que te decía, Antonio, ¿cuántas palabras hay en la frase mi mamá está feliz? Mi madre está feliz. Mi madre está feliz. El otro nivel de conciencia fonológica responde al tipo de unidad lingüística de la sílaba. Es decir, estoy hablando de la conciencia silábica, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas sílabas o trocitos hay en la palabra madera? ¿No? Y luego, finalmente, eh, cuando hablamos de la unidad más pequeña, la unidad lingüística más pequeña del habla es el fonema. Y ahí nos estamos refiriendo ya al nivel de conciencia fonológica de la conciencia fonémica, ¿no? Es manipular los fonemas. Y cuando hablo de manipular es que me estoy refiriendo a realizar distintas operaciones con estas unidades lingüísticas. Entonces, la conciencia fonémica, por ejemplo, no sé, cuántos sonidos o trocitos ¿no? se oyen en la palabra rosa, ¿no? R, o, s, a. Entonces, hay distintos niveles y que va a depender a digamos, a los distintos tipos de unidad lingüística, que son palabra, sílaba, fonema. Y cada uno de estos niveles de conciencia fonológica, pues también para, si yo quiero trabajar en el aula estos niveles de conciencia fonológica, pues tendré que tener en cuenta también la edad del niño. Entonces, pues lo que se recomienda es conciencia léxica entre 3 y 4 años, la silábica entre 4 y 5 años y la conciencia fonémica entre 5 y 6 años. Y eso es un poco estos niveles, ¿no? De conciencia fonológica. ¿Cuándo se tiene conciencia fonológica? Diríamos, ¿cuándo se tiene conciencia fonológica? Pues eso, cuando se sabe, cuando es capaz el niño de manipular, de realizar distintas tareas, operaciones con estas unidades lingüísticas, con la palabra, con la sílaba, con el fonema. Entonces, ¿y qué tipo de tareas? Pues, por ejemplo, identificar, ¿no? Identificar una sílaba en una palabra, identificar un fonema, solamente identificar, no. Hay varios tipos de tarea y que también, digamos, el grado cómo se desarrollan o el grado cómo se trabajan, pues es distinto. Por ejemplo, una cosa es identificar un sonido en una palabra, un fonema, por ejemplo, ¿con qué sonido empieza, no sé, sapo? ¿No? Eso es identificar, ¿no? Pero otra cosa es si yo le digo al niño que sustituya un fonema por otro, ¿no? A ver, vamos a, no sé, a sapo, ¿con qué sonido termina? Con O. A ver, vamos a sustituir o vamos a cambiar la O por la A. ¿Qué queda? Entonces, zapa, por ejemplo. Entonces, esa tarea es más compleja. Entonces, hay distintas tareas que van desde las más sencillas hasta las más complejas. Y esto es, por ejemplo, identificar, que es la más sencilla, segmentar, unir fonemas. Digo fonemas como puedo decir sílabas, como puedo Ya. decir palabras, dependiendo del tipo de unidad lingüística que esté trabajando. Añadir, ¿no? Por ejemplo, a ver, a la palabra lente. Vamos a añadirle ja. ¿Qué me queda? Lenteja. Entonces ahí estoy, ¿qué cosa trabajando? Conciencia silábica, porque estoy trabajando con la unidad lingüística que es la sílaba. Añadir, omitir también, cuando yo le digo que quite una sílaba, ¿no? Por ejemplo, una sílaba, una palabra o un fonema. Por ejemplo, caracol. A ver, vamos a quitarle la última sílaba o el último trocito. ¿Qué queda? Cara,
Entonces, y quitamos la última, es cara, ¿no? O sustituir una sílaba, un fonema o una palabra por otra. Este ejemplo que ponía, por ejemplo, ¿no? Mi madre está feliz. Pues en lugar de madre, vamos a reemplazar esa palabra por padre. ¿Qué es lo que queda? Mi padre está feliz. Pues en lugar de feliz, pondremos triste. Entonces ahí estamos haciendo esto que hemos definido, ¿no? Manipular las distintas unidades lingüísticas del habla, que son palabra, sílaba o fonema. Claro. Y, y bueno, mm, ¿cómo se mide la conciencia fonológica? Bueno, hay distintas, pues realizando estas mismas tareas, ¿no? Que te mencionaba, va a depender mucho de la edad del niño, ¿no? Por ejemplo, a un niño pues que está, no sé, en primero infantil o que tenga entre 3 4 años, pues a él no le voy a pedir que realice una tarea de sustitución de fonemas, ¿no? Porque la conciencia fonémica está, digamos, como es el fonema es una unidad como muy abstracta, pues es más recomendable realizarla en niños de 5 o 6 años, de tercera infantil. Entonces, con lo cual va a depender mucho de la edad en la que se encuentre el niño, pero básicamente es ejecutando este tipo de tareas, ¿no? Este tipo de tareas que te digo que es identificar, segmentar, unir, añadir, omitir, sustituir y cambiar el orden. Y dependerá, como digo, en qué edad esté el niño, ¿no? En qué curso esté el niño. Entonces, si está pues no sé, en tercero infantil, 5 o 6 años, pues pediré o evaluaré esta conciencia fonémica, si está en 4, si tiene 4 o 5 años, ¿no? Es conciencia silábica y así. Y también es importante tener en cuenta la posición de esta unidad lingüística, es decir, la posición de la palabra, de la sílaba o del fonema. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pedirle a un niño, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, omita un sonido al inicio de la palabra, que yo le pida que omita un sonido que está en el medio, que Claro, requiere, claro, que es como más complejo, ¿no? Entonces, no es lo mismo decirle, a ver, yo te voy a decir la palabra sol. Entonces, a ver, quítale, ¿no? Porque si estamos trabajando con el tipo de tarea de omitir, quítale el sonido inicial, el sonido con el cual inicia. Entonces, ¿qué me va a quedar? Ol, ya. Quitan el sonido final, ¿qué me queda? So. Pero esto es más complejo si yo le digo, ¿y qué pasa si yo le quito el sonido del medio? Pues esto es más complejo para el niño a nivel cognitivo, a nivel de esta tarea, que es esta habilidad que hemos mencionado al inicio, ¿no? Que requiere de una memoria de trabajo, pues que ponga en juego, ¿no? Entonces va a depender de la, digamos, de la edad del niño, del momento en el que esté trabajando, pero básicamente va a estar en función del tipo de tareas que he mencionado, ¿no? Que es una forma de evaluar, con lo cual ahí hay que tener cuidado. O sea, es decir, ¿no? Vuelvo a lo mismo, o sea, un niño de 3 años no lo puedo evaluar, no puedo evaluar su conciencia fonológica pidiéndole que sustituya por ejemplo, fonemas que se encuentran en el medio de una palabra, porque esto puede ser como lo más complejo y puede ser para los niños, pues que ya están en una aproximación formal de la lectura y de la escritura, que son los niños entre 5 y 6 años, ¿no? Y que además con ellos sí que conviene trabajar de manera paralela conciencia fonémica y el principio alfabético, es decir, a medida que yo estoy realizando tareas de conciencia fonémica, también voy a ir presentándole las letras. Entonces, y aunque eso no es conciencia fonémica, pero es principio alfabético, pero sí puedo trabajarlas de manera conjunta porque se ha visto que va a ser mucho, que va a ser más eficaz. No pasa eso cuando yo trabajo conciencia silábica.
digamos, cuando hablamos de conciencia silábica o conciencia léxica, es que todo es a nivel oral. A veces yo me encuentro con, ¿no? con maestras o, bueno, que están, me dicen, sí, estamos trabajando, no sé, conciencia silábica y les presentan como tarjetas con las sílabas, ¿no? Por ejemplo, sa escrita o lo, pues eso no es conciencia silábica, ¿no? Conciencia silábica es todo a nivel oral, a nivel auditivo. Y otra cosa es que cuando se trabaje conciencia fonémica, que es cuando ya los niños están iniciándose de una manera formal o aproximándose a la lectura y a la escritura, pues ahí sí que conviene trabajar el principio alfabético, es decir, presentarles las letras, porque va a favorecer este aprendizaje de la conciencia fonémica. ¿Cómo crees que debería desarrollarse la conciencia fonológica? Pues, a ver, yo creo que la conciencia fonológica requiere primero Un requiere trabajo ser. previo. Sí, sí, requiere ser sistemático, ¿no? Eso quiere decir, porque a ver, yo creo que todos los que nos están escuchando ahora mismo seguramente pues dirán, no, además cuando yo he ido a varios colegios, pues sí, ¿no? Me dicen, no, sí trabajamos la conciencia fonológica. Y probablemente sí lo hagan, ¿no? Porque como hemos dicho, la conciencia fonológica facilita la asociación entre grafema-fonema, evita que cometa errores propios, por ejemplo, en la vía fonológica. En general favorece el aprendizaje de la lectura. Eh, pero muchas veces lo hacemos, pero no lo hacemos de una manera sistemática. Entonces, si yo, pues, me pedirían eso, que cómo tendría que ser de una manera sistemática. ¿Y qué implica hacerlo de una manera sistemática? Pues bien planificada, con un tiempo dedicado para esa sesión de conciencia fonológica y de una manera que esté planificado de manera gradual, ¿no? Es decir, pues no sé, si estoy, como digo, con niños de 4 o 5 años, pues voy a trabajar conciencia silábica, pero también a lo mejor pues también trabajaré lo previo que es conciencia léxica. Entonces, pero de una manera sistemática, es decir, hacerlo de una manera gradual. Primero empezaré con identificar sílabas, luego segmentando, luego uniendo, luego trabajaré con el que manipule al inicio, esta unidad lingüística al inicio, al final, y luego las que están en el medio. Entonces sí que tiene que ser como bastante, diría yo, sistemático, porque nos va a permitir de esta manera como lograr resultados más eficaces, ¿no? Porque no es lo mismo cuando, claro, cuando yo digo, sí, sí lo hago, pero lo hago, no, ya me toca, no sé, es hora de realizar, ¿no? Conciencia fonológica y no tengo un programa determinado. Entonces, y también, pues tiene que ser también muy lúdico, ¿no? Pues hoy día contamos con muchos recursos, entonces tiene que ser muy lúdico, muy atractivo para el niño, con material concreto, entonces, y que pueda ser realmente atractivo para el niño, no tiene por qué ser como algo como muy tedioso. Entonces, en ese sentido, yo diría sistemático, explícito, ¿no? Aquí tampoco no entra en juego esto de el aprendizaje por descubrimiento o el constructivismo, no, aquí tiene que ser como muy explícito, muy sistemático y bastante como muy lúdico también, ¿no? En ese sentido, pues, y yo diría eso y también creo que hay otra parte que también se suele mencionar, ¿no? Que para una enseñanza efectiva de la conciencia fonológica, es importante el modelado, ¿no? El modelado quiere decir, pues está la maestra, el maestro, quien de alguna manera
muestra efectivamente cómo, o sea, qué es lo que se espera del niño, ¿no? Cuando yo le digo, pues a ver, cuántos sonidos encuentras en la palabra mesa, ¿no? Entonces el maestro pues tendrá que ser el modelado. Y luego la práctica guiada, ¿no? Vamos a hacerlo juntos. Y luego ya que lo haga el niño pues solo o el trabajo como de uno en uno, háganlo ustedes dos o háganlos en equipo, las tareas que yo le diga y luego ellos mismos que hagan estas tareas que uno va desarrollando pues eso poco a poco. Iba a preguntar, ¿qué estrategias y materiales se pueden utilizar para mejorar la conciencia fonológica? Sí, bueno, los materiales, ahí va a depender mucho de la creatividad, ¿no? Del profesional que esté aplicando el programa de conciencia fonológica. Pero, a ver, ¿qué implica? Lo principalmente hay que tener, pues, apoyos visuales, ¿no? Es decir, imágenes, ¿no? De las distintos, no sé, de los distintos, de distintas palabras. eh, podemos trabajar también con material concreto para representar cada una de las, incluso, pues, no sé, con botones, por ejemplo, digo una palabra. mm, Caracol, ¿no? Entonces, caracol y cada sílaba lo represento por un botón, por ejemplo, ¿no? O por una piedra pequeñita, en fin. Entonces, ahí puede ser como material concreto, pueden ser como trabajo manipulativo, pueden ser tarjetas, pero principalmente el trabajo tiene que ser también a nivel oral, porque como vuelvo a decir, el trabajo de conciencia fonológica es básicamente la manipulación y de estas unidades lingüísticas, ¿no? Y esto es, pues eso muy importante, ¿no? Y también añado a lo que tú me preguntabas anteriormente, ¿no? Esto de la evaluación fonológica, pues principalmente tengo que prestar atención a la conciencia fonémica, es decir, a la unidad a los fonemas. Eh, ¿Por qué? Porque sabemos, hay datos que nos dicen que al evaluar la conciencia fonémica en los niños, nos va a permitir identificar aquellos niños que están en riesgo de presentar dificultades lectoras, ¿no? Principalmente, como digo, centrémonos en la conciencia fonémica, ¿no? Eso nos va a dar como mucha información de qué niño podría estar en riesgo, aunque siempre estos digamos, este proceso de detectar niños en riesgo, siempre vamos a tener falsos positivos y falsos negativos, pero de alguna manera también nos va a dar información importante y también nos va a permitir en esta evaluación de la conciencia fonémica, como digo, principalmente, es monitorear su progreso, ¿no? Porque hay que evaluar como constantemente, porque podemos ahí ver si el niño está respondiendo o no está respondiendo al trabajo que uno viene realizando, porque yo puedo evaluar la conciencia fonémica, por ejemplo, al inicio del curso escolar y puedo detectar algunos niños que no tengan ¿no? esta habilidad y entonces empiezo a trabajar y todo, pero conviene volverlos a evaluar, ¿no? Para ver cómo es que va siendo su progreso, responde o no responde a este trabajo, esta intervención que uno viene desarrollando con estos niños. Milagro, ¿tú sabrías decirme por qué eh, existen muchos casos en los que los niños tienen problemas en la conciencia fonológica y luego cuando viene la lectura, pues no la pillan bien? Claro, bueno, en realidad los niños que tienen dificultades en realidad en las habilidades fonológicas, ¿no? No solamente en la conciencia fonológica, en las habilidades fonológicas, como decía, ¿no? Al inicio, como decíamos al inicio, es decir, en la memoria fonológica, en la conciencia fonológica también, en la memoria de trabajo verbal, en la velocidad de denominación o en la recuperación léxica.
En todas estas habilidades fonológicas, pues se puede presumir los niños que tienen dificultades en alguna de estas habilidades fonológicas o en una o en varias, ahí va a depender, pues probablemente sean niños que están en riesgo de presentar alguna dificultad específica en el aprendizaje de la lectura, ¿no? Y por eso es importante como evaluar previamente, ¿no? En la etapa infantil, antes de que se aproxime, evaluar y también promover y estimular todas estas habilidades. Entonces, si vemos que desde el inicio, a pesar de que se le ha enseñado al niño de forma sistemática y explícita todas estas habilidades fonológicas y en concreto la conciencia fonológica, y vemos que no logra y que tiene dificultades y que luego cuando iniciamos ya el aprendizaje formal de la lectura y que ya implica este principio alfabético de que puede establecer la relación entre la letra y el sonido y vemos que aún le cuesta mucho lograr digamos, esta relación y empieza a presentar problemas de precisión y entonces ya hay problemas de fluidez y se va generando estas dificultades, pues probablemente, como digo, ahí habría un problema de dificultad específica en el aprendizaje de la lectura o lo que llamamos dislexia. efectivamente. Y otra cosilla que te quería preguntar. eh, por ejemplo, los ejercicios en los que muchas veces eh, se ponen, eh, se ponen sobre todo palabras erróneas. mm, en ese caso, con niños con dislexia no serían ejercicios los más apropiados para ellos, ¿no? Efectivamente, pues esta es una práctica que no sabemos muy bien de dónde ha salido, pero que se suele hacer mucho en las aulas, ¿no? En las aulas e incluso en los gabinetes, ya te digo, que sí, se le expone al niño a un modelo erróneo, ¿no? Con el fin de, con la buena intención, claro, pero con el fin de que detecte el niño cuál está escrito de manera incorrecta. Por ejemplo, ¿no? Digamos, no sé, se me ocurre la palabra volcán. Entonces le presento la palabra volcán con B o con V, ¿no? Y bueno, o guerra con G, en fin, presentarle las palabras de manera inadecuada. Entonces lo que estamos haciendo ahí es más bien darle un estímulo al niño, un estímulo visual de una manera incorrecta. Y lo que tenemos que hacer al contrario es más bien presentarle estímulos que estén escritos de manera correcta, porque si no, el niño lo que va a hacer es codificar un estímulo incorrecto y pues lo va a codificar probablemente, pues es eso, ¿no? O sea, lo codifica, lo almacena, ¿no? Y cuando lo evoque, pues a lo mejor lo va a evocar de manera incorrecta. Entonces, en lugar de favorecer un aprendizaje adecuado, lo que estamos más bien haciendo, pues yo diría, es una medida no recomendable. Entonces, evitemos presentarle estímulos que estén mal escritos, ¿no? Al niño, ya sea en palabras, ¿no? A nivel de ortografía, incluso a nivel de conciencia, si se trabaja ya, por ejemplo, conciencia léxica, ¿no? Generalmente los niños cuando están aprendiendo a leer y a escribir, a la hora de escribir, en primero de primaria, algunos suelen juntar las palabras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, mi coche es rojo, entonces juntan mi coche, ¿no? Y juntan, entonces he visto que incluso pues al niño se le presenta mi coche es rojo, todo junto, ¿no? Y claro, y es como que el niño tiene que leer y separar, pero a ver, lo que estamos haciendo ahí es presentarle más bien un estímulo inadecuado, con lo cual ahí yo diría que tendríamos que animaría a todos los que estamos en este campo a evitar este tipo de prácticas. Pues quiero darte las gracias, Milagros, por haber pasado un ratito con nosotros en el Club de los Poetas Muertos y ha sido un verdadero privilegio contar contigo y que nos haya ilustrado
hablando de conciencia fonológica y de los errores que muchas veces se cometen y que no deberían cometerse los profesionales que muchas veces nos dedicamos a esto. Y yo creo que muchas veces eh, por no tener el conocimiento suficiente o por falta de información, pues no nos damos cuenta. Sí, bueno, nada, yo también encantada de compartir un espacio contigo y espero que, nada, que muchos éxitos en esta gran labor que estás haciendo de poder difundir, ¿no? Y divulgar la investigación, además, y llegar a más profesionales del campo educativo. Pues muchísimas gracias por todo y ha sido un verdadero placer y nada, y estamos en contacto. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Adiós.